8 de la mañana y 28 minutos. Ayer hablábamos con Elvia Pereira de la FUM y uno de los temas que también estuvimos tocando, además del inicio de clases, recuerdan ustedes, era este dato estadístico que se había revelado en las últimas horas de que solo el 2% de los alumnos a los que se le retiene la asignación familiar vuelve a estudiar. Allí debatíamos un poco sobre la efectividad o no del retiro de la asignación familiar y hablábamos también un poco de ese seguimiento que se realiza y que se puede realizar de los niños que se apartan del sistema escolar o, por ejemplo, de esos 9.500 niños que en 2018, en edad escolar, faltaron al menos 4 veces por mes a la escuela. Vamos a estar dialogando con el consejero Pablo Caggiani de este y otros temas ya de cara al comienzo de la actividad el próximo 1 de marzo. Pablo, bienvenido, un placer tenerte en Arriba Gente. Muchas gracias, un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes. Bueno, estas noticias uno de alguna manera tiene que hacer un poquito de historia y cuando en su momento damos la noticia de que se le van a retirar a determinada cantidad de familias la asignación familiar porque se ha constatado que no están enviando a sus hijos a la escuela, entonces, bueno, a partir de allí quedamos a la espera de que ese correctivo o esa sanción, en definitiva, permita un resultado, bueno, obviamente mucho más amplio que este 2%. Entonces, a priori la lectura desde afuera que uno hace es la medida no está dando resultado. Allí hay un primer comentario para hacer, que es que hay una preocupación de primaria, de todo el consejo, que tiene que ver con la asiduidad en la concurrencia a la escuela. Más allá del tema asignación familiar, suspensión o no, nosotros tenemos 30.000 gurises que tienen asistencia insuficiente, es decir, que tienen más de 40 faltas en el año. Y eso, en términos de la evolución de la trayectoria educativa de esos niños, implica no solo que se pierden aprendizajes porque faltan un día y por lo tanto el aprendizaje es como una película, digamos. Uno se pierde una escena y comprende diferente. Sino que efectivamente los niños que en 4 años de inicial y en 5 años de inicial tienen más de 20 faltas al año, probablemente estén en el grupo del 10-12% de repetidores de primer año. Entonces, es algo bien importante en términos de la trayectoria educativa de los niños. Lo segundo es, bueno, este grupo son 30.000. Las asignaciones familiares que se suspendieron son 10.000 la última vez, de las cuales 8.000 son de primaria. En el caso de educación media se suspenden cuando no hay vinculación ninguna con el sistema educativo. En el caso de primaria se suspenden cuando se registran más de 4 faltas al mes. Es decir, no solo hay que estar inscrito en la escuela, sino que hay que ir todos los días a la escuela. Esto abre una discusión de cuál es la efectividad de este mecanismo, que es uno de los mecanismos que tiene la sociedad y primaria para garantizar más aprendizajes, en definitiva, y el derecho a la educación. Recordemos que asignaciones familiares es una política pública que es de la década del 40, es decir, que los primeros niños que cobraron asignaciones familiares ya son jubilados, y que estaba asociado a el trabajador formal. Todos llevamos, los que fuimos a escuela pública, el papelito para que nos firmara la directora para cobrar las asignaciones familiares. En 2008 se cambia las asignaciones familiares a través de la ley y lo que se hace es que se amplía no solo a los trabajadores formales, sino a todos los niños que estén en hogares que estén por debajo de 2 umbrales de ingreso. Unos son 28.000 pesos, 27.000 pesos, otros un poquito más arriba. Y eso tiene todavía como contraprestación la participación en el sistema educativo. La efectividad es parte del problema y es parte de los debates que tiene que dar la sociedad, porque además tenemos una serie de estudios, tanto de la Academia Nacional, pero también de organizaciones internacionales como UNICEF o como la CEPAL, que dicen que esta lógica de la transferencia condicionada, cuando quien recibe la transferencia no cumple con la condición, ya sea asistir al sistema educativo o al sistema de salud, y se le retiene la transferencia, se le afecta nuevamente otro derecho. Digamos, cuando se vulnera el derecho a la educación, en general no solo se está vulnerando el derecho a la educación, sino que además debe haber problemas con participación en el sistema de salud, con el acceso a otros bienes que la sociedad dispone para niñas y niños. Además, le retiramos un dinero que en hogares que tienen alta vulnerabilidad social es lo que permite parar la olla. Entonces, personalmente, ¿vos qué pensás sobre esto? ¿Es efectivo o no? Yo creo que hay que mirar
primero, qué es lo que aporta la academia con respecto a este tema. Segundo, qué es lo que se está pensando en países que tienen una matriz de política social muy desarrollada, como ser los países nórdicos, donde no están cambiando absolutamente la matriz, digamos, esto de, bueno, es con asistencia al sistema educativo, no importa si asiste al sistema educativo o no. A nosotros nos importa que estén todos los días en las aulas. La transferencia condicionada tiene algunos problemas de efectividad y hay países nórdicos que están haciendo la experiencia de la renta básica universal, pero no la están haciendo universal, la están haciendo en un grupo que permita medir efectos, es decir, qué es lo que cambia si yo no le quito, no suspendo la asignación o si yo no suspendo determinadas prestaciones sociales y lo establezco como un piso de derecho. ¿Esto quiere decir que hay que hacerlo para todos todo el tiempo? No. Quiere decir que hay que empezar a mirar que si nosotros suspendemos a 10.000 y hay 200 que vuelven o que faltan menos de 4 veces por mes, el instrumento, ese martillo no martilla. Mientras tanto, seguir en esto otro de dejar claramente que la inasistencia es un factor clave en la trayectoria educativa de los gurises. Y desde primaria, ¿qué seguimiento se le hace a los niños que tienen asistencias irregulares o que tienen ese límite de inasistencias que tú mencionabas? Primaria tiene, además del mecanismo de asignaciones familiares, toda una serie de dispositivos que lo que hacen es prender todas las luces rojas del sistema cuando un niño falta más de 3 días sin avisar. Ahí salta una alerta en Gurí, la lista se pasa todos los días online. A la tercera falta, si no hay una causa médica, climática o digamos, justificada, hay que comunicarse con la familia. En primer término lo hace la maestra, lo hace la directora. Si la familia no manda al niño a la escuela, está la comisión fomento, está el equipo de escuela primaria, llega a mandar a la justicia, a la justicia de familia, situaciones por inasistencia a la escuela. Es decir, desde la alerta de la tercera falta, comunicarse con la familia, hasta enviar al Poder Judicial cuando los gurises no están yendo a la escuela y se han hecho todos los mecanismos de comunicación de la escuela con la familia, de la comisión fomento, del equipo de escuela disfrutable, que es el psicólogo y el asistente social. Bueno, si todo eso no da resultado, se hace la denuncia judicial. ¿Funciona ese mecanismo aceitado para todos los casos? Funciona ese mecanismo aceitado porque en realidad está normativizado, pero además porque todos los maestros sabemos que cuando los gurises nos faltan, luego yo tengo que pensar cómo trabajo eso que se dio el martes, eso que se trabajó el martes, volverlo a trabajar con el grupo, pero además volverlo a trabajar con alguien que no estuvo. Y en general, si las situaciones de vulnerabilidad, no solo está el tema de la falta. Es decir, ese niño no solo falta a la escuela y después tiene todo el resto de las cuestiones resueltas. Es un niño que tiene, en general, otras vulnerabilidades en el acceso a la ciudad, a la salud, a la política social, a lo que sea. Es decir, no es solo el niño que está faltando, sino que además es un niño que necesita atención especial, por lo tanto necesitaría más escuela. De hecho, la lógica de primaria es, bueno, en los quintiles 1 y 2, en las escuelas más desfavorecidas, o hay tiempo completo o hay maestros comunitarios. Es decir, eso es más escuela. En vez de menos escuela, más escuela. Y poner todos esos recursos para garantizar un derecho y que los gurises no vayan, es una cuestión que para nosotros es bastante dramática, porque además ya tenemos evidencia de que impacta directamente la trayectoria. Es decir, antes se podía decir, bueno, si falta, aprende menos, pero ahora aquel que faltó más de 20 en inicial, ¿no? No. Pensemos el escenario, julio, 2 grados, hace frío, hoy que no vaya, llueve, bueno, hoy que no vaya, es el cumpleaños del hermano, bueno, hoy que no vaya. Bueno, ese conjunto de situaciones dan la pauta de qué relación hay de la familia y de los niños con la escolarización. ¿Y qué pauta dan? ¿De que no se valoriza el estudio, que no importa nada, o son familias que están atravesando situaciones complicadas por diferentes factores que no pueden cumplir con esa obligación? Nosotros allí identificamos como claramente diferentes situaciones en área metropolitana que en el interior. Se podría decir, bueno, es un problema de acceso a la ciudad o de dificultad cuando llueve en un barrio donde no hay veredas, donde es un barrial, donde se me llueve el rancho. Bueno, pero eso tendría que darnos también que en el medio rural se falta igual y en el medio rural se falta menos. Y crece el arroyo y no hay escuela.
Entonces, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la valorización de la escolarización, hay otra cuestión que tiene que ver con la... El ausentismo en esas edades iniciales es mayor en Montevideo y zona metropolitana. Siempre es mayor en Montevideo y zona metropolitana, siempre es mayor en los más dependientes, es decir, en los más chicos, inicial, primero y segundo, que en los más grandes. Y lo otro es menor en las escuelas de tiempo completo que en el resto de las escuelas. Es decir, los alumnos que van a tiempo completo faltan menos que los alumnos que van a otro tipo de escuela. Y acá también hay muchas preguntas para hacernos de qué hacemos los adultos, a veces inconscientemente, y lo planteo porque es una situación que también se ve en la estadística. Falta uno porque se enferma, muy bien, pero se enferma el mayor, que es el que lleva al más chico. El más chico está sano, pero no va a la escuela. Entonces, nosotros cargamos una serie de responsabilidad de cuidados en los gurises más grandes, en los hermanos más grandes, y eso también se ve en la estadística cuando tienen hermanos en la escuela, que tienen hermanos más chicos. Si falta el más grande, falta el más chico, no importa si está enfermo o no. Y esto tiene que ver con la importancia que le damos a esto de la concurrencia todos los días, y tiene que ver con la dimensión que tiene efectivamente para el aprendizaje concurrir todos los días. Yo insisto con este número, más de 20 faltas en 4 años y más de 20 faltas en 5 años dan muy probablemente una repetición en primero en términos de lo que acontece con el funcionamiento del sistema. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema para hincarle el diente. Si la solución es con la suspensión de la FAM, bueno, también los datos ahí son bastante claros en que si suspendemos 10.000 asignaciones familiares y tenemos un 2% de retorno, no es con esa herramienta. ¿De cuánto dinero hablamos cuando decimos asignaciones familiares por niño? Son 700 pesos por mes, en una de las franjas. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, si no termina siendo un resultado favorable, si la sanción, digamos, porque fue colocado con esa intención, no genera el retorno de los niños al sistema escolar, la propuesta es no tocarla. O sea, o la idea sería, a ver, lo de la asignación familiar no funcionó, no lo toquemos. Porque debo confesar que, de acuerdo a lo que estoy leyendo por algunos mensajes, tampoco la gente tiene muy claro cómo opera lo de la asignación familiar. Es decir, cuando el sistema detecta que hay un niño que no está concurriendo, inmediatamente la asignación familiar deja de estar y permanece así, es decir, no vuelve a tenerla o esa persona vuelve a tenerla y lo que nosotros damos es una cifra de 10.000 asignaciones familiares que se retiraron, pero resulta que al mes siguiente diciendo que mi hijo fue 2 días a la clase, de las 10.000 retornaron 9.500. Está bien que hagas la pregunta y que Pablo lo pueda explicar. Se hacen 2 cortes en el año, ¿no? Se hacen 2 cortes en el año, se manda la información al BPS y efectivamente... ¿En qué? ¿Es en noviembre una, creo? Una en octubre, nosotros hacemos el corte en octubre, cae, digamos, se suspende la asignación en noviembre y la otra es en abril... Abril-mayo. Abril-mayo. Efectivamente, la asignación se suspende, es un derecho del niño. Si no concurre al sistema educativo, se suspende hasta que demuestre que concurre. Y tiene que demostrar que concurre, en el caso de media, vinculándose a un centro de estudio, en el caso de primaria, pasando por abajo del umbral de inasistencia que habilita la resolución. Yo creo que acá nosotros tenemos una situación bien interesante, que es que tenemos un piso de derechos que se ha construido durante 70 años en el país, porque, digamos, esto surge con los consejos de salario en la década del 40, tiene una modificación que pretende la universalidad de esto en el 2008, y nosotros tenemos que resolver 2 situaciones. Uno es el tema de las inasistencias y la relación con los aprendizajes, y otro es el tema de cuál es la matriz de protección social, porque efectivamente sacarle 700 pesos a una familia, a un hogar constituido, donde los 2 tienen trabajo, donde están los abuelos, capaz que eso no significa mucho en el presupuesto familiar. Ahora, sacarle 700 pesos a un hogar donde hay un solo jefe de hogar, donde tiene un trabajo de los peor remunerados, con suerte, o hace changa, en realidad cambia un poquito la ecuación de cuánto pega los 700 pesos. Sí, ahí podemos encontrar quienes digan que el espíritu de la asignación familiar, en definitiva,
habla de que los beneficiarios son aquellos niños y adolescentes que reciben educación primaria estatal o privada hasta los 14 años, cursan estudios, y allí podríamos seguir. Es decir, podríamos entrar en otro tipo de conflicto que es, está bien, si desde el punto de vista estatal se quiere mantener la asistencia porque es muy importante para parar la olla, bueno, pero que no se haga a través de la asignación familiar porque se estaría faltando o no cumpliendo con uno de los requisitos para lo que fue creada. Exacto. Por eso yo arranqué hoy diciéndote, para nosotros hay un acuerdo clarísimo, que es que los gurises tienen que ir todos los días a la escuela, y la estadística nos dice que cuando no van todos los días hay problemas de aprendizaje. Es decir, lo segundo es, primaria cumple con la ley, tanto cumple con la ley que efectivamente si tenés más de 4 faltas se suspende la asignación. Ahora, no podemos, o por lo menos yo no puedo dejar de advertir que eso implica una vulneración de derechos más en algunos sectores donde nunca se vulnera solo un derecho, o sea que si se está vulnerando el derecho a la educación, seguramente haya problemas en salud, haya problemas en otros derechos que están planteados en el marco legal, y la suspensión de la asignación familiar no mejora esa situación, sino que la empeora. Y en términos del propósito de suspender para que participen del sistema educativo, yo te pregunto si vos tomarías un medicamento que tiene un 2% de efectividad. No, nadie lo tomaría. Sería una cosa de creencia o de brujería, pero no sería una cuestión de evidencia de que tomando ese medicamento yo resuelvo o mitigo los síntomas de determinada enfermedad. Claro, la clave más allá de esa discusión es si hay instrumentos de estímulo que apuntalen a esas familias para que los chiquilines efectivamente vayan a la escuela, que es lo importante de la discusión, si existen instrumentos que se pueden aplicar en el corto plazo, ¿no? Nosotros tenemos una serie de dispositivos que nos dan, que se interviene, pero que aún así tenemos un 10% de gurises que tiene asistencia insuficiente, es decir, que tiene más de 40 faltas al año. Hay que seguir construyendo la necesidad de que hay que asistir todos los días. Hay una cuestión que es nueva, que es la educación inicial, que es nueva en términos históricos, tiene 20 años, capaz 30 años, esto de la educación inicial masivamente, y también eso se ve en las faltas de los de inicial, porque los de inicial faltan más que los de primaria. Es decir, hay que trabajar muchísimo en los jardines, las escuelas tienen que trabajar muchísimo en la familia, el resto de la matriz de protección social, los equipos de territorio, del MIDE, del Ministerio de Salud Pública, de ACE, etcétera, tienen que trabajar en esto de la asistencia cotidiana y constante a la escuela, y lo tenemos que seguir instalando como un tema de debate de, bueno, vivimos en un país donde no hay 20 grados bajo cero, vivimos en un país donde las situaciones climáticas son bastante benévolas para el resto de la geografía del mundo. Bueno, los gurises tienen que estar de lunes a viernes en la escuela. Vamos a ir a algunas preguntas que nos está realizando nuestra audiencia a través del WhatsApp. Yo leía y trasladaba algo de lo que veíamos por Facebook, pero ¿qué tenés por allí, Vero, para trasladarle al consejero? Viendo en pantalla entonces qué comentan y preguntan a nuestra entrevista actual. Mi nieta en jardinera faltó más de 40 veces y nadie le avisó al padre de la situación, ya que es hija de padres separados. No sé dónde queda la obligación, ya que la mamá no cobra asignación, pregunta Ana de La Paz. Bien, allí lo primero que hay que hacer es tener una comunicación con la escuela, pero además existe una versión de gurí para las familias de los niños, es decir, de la plataforma que lleva la lista día a día. Es una app que se baja al celular, y si no es una web que es Gurí Familia, donde hay un código que le da la escuela, eso sí se lo da a los adultos responsables de ese niño, donde se puede hacer el seguimiento de las faltas, si están justificadas o no, por qué motivo, qué docente está a cargo del grupo, los reportes, bueno, el carné va por ahí, las comunicaciones en la institución, es decir, hay mucha vía de comunicación, además de ir al jardín o a la escuela, y el diálogo entre la escuela y la familia es algo clave como para garantizar eso. Vamos con otra, Vero. Vemos la siguiente. Dice, buen día, mi pregunta es la siguiente. Mi hija no va a estudiar y no cobró asignación, pero va a estudiar y no me la pagan porque trabajamos sus padres. ¿No es insólito? Dice Fabiana de Manga. Ahí puede ser un tema de los topes también, que no lo hemos explicado. Claro, ¿quién aplica para cobrar o no la asignación familiar? No quiero ponerme en el lugar de Cayani para responder, pero tal vez los padres al trabajar
porque se toma en cuenta el ingreso del El núcleo ingreso, familiar. exacto. Del núcleo familiar. Perdón, si me permiten lo muestro rápidamente Sí. porque estoy en la página del BPS. Asignación familiar. Como se hacen unidades reajustables, el BPS aclara más abajo. El tope de ingresos para recibir la asignación familiar es de 46 unidades reajustables con 51, pero más abajo lo traduce en pesos y dice hasta 30.673, hasta 30.673 de ingreso de núcleo familiar, 813 pesos con 55 de asignación familiar. Hasta 51.134, 406 pesos de asignación familiar. De allí para arriba, si el núcleo familiar recibe de allí para arriba, no hay derecho a la asignación familiar. Y los topes varían, no los vamos a dar porque es muy engorroso. Esto es para el caso de 2 hijos. Varían si hay 3 hijos, 4 hijos o 5 hijos, hay unas variantes en los topes, pero para que quede claro, tal vez venga por allí el tema, hay que fijarse si uno no supera el tope del núcleo familiar. Y ante la duda, digamos, llamar al BPS, porque el BPS es quien administra las asignaciones familiares. El sistema educativo en general migra todos los datos de asignaciones familiares porque es algo muy relevante para las familias, o sea que hay que fijarse los topes y si no, llamar al BPS para evacuar las dudas. Acá yo me hago un poco eco de lo que decía el consejero recién también. Acá es más entendible cuando hablamos, por ejemplo, de 5 hijos, y conocemos que hay más de una familia que tienen 5 hijos, ya estamos hablando en 813 pesos de un ingreso que en ese núcleo familiar anda en el entorno de los 4.000 pesos. Ya hace otra fuerza dentro de la economía familiar, dentro de lo que es la estructura de la economía de la familia. Vayamos por favor con otro, Vero. Vamos a ver el próximo mensaje. Son muchísimos los que están llegando con diferentes consultas. De hecho, el próximo tenemos que ver si corresponde justamente a Cayani. Dice, buen día, mi nombre es Dayana y a mi hija le suspendieron la asignación y está estudiando. Pasó a 4º año de escuela. ¿Qué pasa con los casos que hay como el mío? Si está estudiando, el derecho vuelve. Sí, allí es comunicarse con el BPS porque se suspendió una asignación porque había más de 4 faltas durante varios meses, que es el criterio que aplica primaria. En la medida que los niños participen cotidianamente en el sistema educativo, están los mecanismos para levantar la suspensión de la asignación. Claro, tiene que ser uno el que demuestre que retornó al sistema, en este caso. En general ahí tenemos un problemilla de comunicación porque nosotros publicamos junto al BPS la lista de cuáles van a ser las asignaciones que se suspenden, por si llega a haber algún error, porque no estamos libres de equivocarnos, pero la población tiende no revisa eso. Entonces podemos tener esa situación. Pero comunicación con el BPS y ya a partir del